Hay españoles que sufren el síndrome de Estocolmo, o de Londres en este caso. Ya me cuesta a mí un huevo aguantar a la mugre borbónica que también trabajó para el inglés en ultramar y gran parte del republicanismo negroélfico. Para cuanto más a la reina de los piratas del Caribe, blanqueados por Disney y con refugio en la isla Tortuga y Gibraltar. Ellos, los de allí arriba, no van a derribar la columna de Nelson ni van a cambiar el nombre de Trafalgar Square. Pero nosotros, que somos más simples que un botijo, 3 días de luto oficial y con las fachadas del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid adornadas con la Union Jack. Yo no sé si la Asociación de Daltónicos Aberchales Josu Ternera también estará de luto por los servicios prestados en el pasado. El que lee un poco de historia sabrá a lo que me refiero. Isabel II, como todo rey del siglo XX y actual, se ha pasado la vida tocándose la seta con todo el boato posible y cabezona de la iglesia. Ahora le tocará a Carlos III el orejón. Una señal de duelo por una soberana que pasó siempre de nosotros como de la ñorda. En Buckingham y en la embajada se deben estar descojonando. Y con razón. Para ese tipo de persona que maneja un credo o ideología que le hace estar tan segura de sí misma, dotándole por no se sabe quién de un aura de superioridad moral y una autoridad subjetiva a la hora de criticar el cristianismo, como si todo lo que trajera esa religión al mundo fuera sangre, barbarie y destrucción, tengo algunas preguntas que hacerle. ¿Son esos los mismos cristianos que desarrollaron el calendario que hoy manejan? ¿Son los mismos que cartografiaron la Tierra que hoy conocemos? ¿Los mismos que diseñaron las cartas de navegación señalando las corrientes del Golfo de México y el Pacífico que permitían a los barcos llegar antes a su destino? ¿Los mismos que postularon los derechos indígenas, el derecho de todas las gentes, el ius inter gentes, que luego se convirtió en Carta de Derechos Humanos? ¿Son los mismos que acogieron a los indios norteamericanos en sus misiones y que tuvieron el mestizaje por bandera? ¿Son los mismos que fundaron y construyeron ciudades, hospitales, universidades, carreteras y puertos? ¿Son los mismos que configuraron la primera globalización? ¿Son los mismos que comprobaron la curvatura de la Tierra, su distancia exacta al Sol, sus movimientos y las órbitas elípticas de los planetas? ¿Son los mismos que teorizaron sobre el Big Bang, la ley de gravitación universal o el magnetismo? ¿Son los mismos que inventaron y desarrollaron el origen de las especies, su evolución y la genética? ¿Son los mismos que tienen repartidos a sus misioneros por las zonas más deprimidas del planeta? Desde Fray Junípero Serra, pasando por Leonardo Boff y terminando por Vicente Ferrer. Los mismos que llevaron la música occidental a la ciudad prohibida de Pekín, los mismos del barroco, del romanticismo, del gospel, el soul, el blues y el jazz, que después terminó siendo rock. Y voy a hacer aquí un Kit Kat sobre el rock, porque el otro día estuve escuchando al músico argentino, Andy Chango, y me pareció muy curioso. Resulta que, y es cierto, resulta que los rockeros, cuanto más avanzan en edad, peor es su música. Y a los compositores de música clásica les pasa al revés. Cuanto más maduran, mejor es su música. Y así debería ser. Pues no, si escuchas los álbumes de su etapa de juventud de los rockeros, te parecen cojonudos, y si escuchas los últimos, te parecen, pues... Por supuesto hay excepciones, pero esto es la norma general. Fijaros en Beethoven, que 3 años antes de morir nos deja una 9ª sinfonía. Compar. Bueno, retomando el tema. Pues os estaba diciendo que es difícil intentar convencer a un ateo militante de todo esto, porque puede ser tan peligroso, extremista y fundamentalista como un calvinista suizo. Y por si a estos fanáticos nostálgicos, profanadores de fosas, tumbas y mausoleos les sirviera de algo, les voy a dar 3 apuntes. Bueno, con esto no cuento a los arqueólogos, está claro, porque no quiero que ninguno acabe en el paro y porque lo hacéis por la ciencia, por la historia, ¿no? Aquí es por política e ideología exclusivamente. Pues bueno, 3 apuntes, decía. Mis padres siempre fueron cristianos de izquierdas y nunca le hicieron daño a nadie. Cuando el emperador Carlos V se presentó ante la tumba de Lutero, el duque de Alba le sugirió profanarla, a lo cual le respondió: él ya ha encontrado su juez. Yo hago la guerra contra los vivos, no contra los muertos. Es que en el mundo cristiano ha habido de todo, por eso me jode mucho esta especie de polarización de meterlos todos en el mismo saco. Sea de la clase, condición, raza, religión, lo que sea.
Fijaos, en el 2009 Suiza erige un monumento de considerables dimensiones a los padres de la Reforma, en concreto a Calvino. Que es como si aquí le hiciéramos otro a Tomás de Torquemada, que al lado del otro no pasaría de becario como inquisidor, persecutor y cremador de brujas e infieles. Pero claro, como la ignorancia es más que atrevida, se pintarrajean y derriban estatuas como la de Junípero Serra, que fue valedor y protector de indígenas, los cuales lloraron su muerte con unos funerales que duraron incluso días. Y que conste que no veo nada de malo, ¿no? Que alguien se siente inspirado por su Dios, sea religioso o pagano, o que busque cobijo, consuelo, que le motive a hacer algo. Ya otra cosa es que esa inspiración lleve a hacer cosas que, no sé, mear fuera del tiesto o que suponga un prejuicio para otro. Pero ya que hablamos de la inspiración, para que os fijéis cómo son las cosas. Una vez le preguntaron al músico clásico Robert Schumann en qué se había inspirado a la hora de componer cierta pieza. Y él dijo, me inspiré en la Treponema Pallidum. Y los demás le dijeron, pues ¿qué es eso? ¿Un libreto antiguo? ¿Qué es un compositor raro? ¿Qué es eso? Y él dijo, en la bacteria de la sífilis que tengo. O sea, la sífilis le hacía tocar y componer como lo hacía. El otro día, unos 1000 y pico subnormales se reunieron en Barcelona para hablar sobre terraplanismo. El terraplanismo es muy fácil de desmontar y es de las conspirapolladas más grandes que existen. Es muy fácil. Los que hemos navegado con cartas náuticas de papel, con escuadra, cartabón, compás, transportador, sabemos que hay una geometría que se llama no euclidiana. Aunque, bajo plano, trabajamos en 2 dimensiones, como es la mente de todos estos imbéciles. Y dentro de esa geometría no euclidiana existe la hiperbólica, donde los ángulos de los triángulos suman menos de 180 grados, y en la elíptica suman más de 180 grados. A la hora de calcular una distancia, o de calcular el tiempo que te va a llevar en un barco llegar de un sitio a otro, a esa distancia sobre plano 2D, geometría euclidiana, le tenías que calcular el margen de error. ¿Y por qué? ¡Oh, sorpresa! Por la curvatura de la Tierra. Yo os juro que a todos estos los mandaba a primaria, porque su conocimiento es el mismo que el que tenía en el año 300 a.C. Eratóstenes, que con 2 palitos ya sabía que era redonda. Ya que esperan ya de una puta vez a fletar una nave, ya está bien de ver las cosas de abajo arriba. Convencéis, no sé, a Elon Musk y que os financie el artefacto. Esta semana he leído esto. Tolkien no es dueño de su obra, es de la cultura general. Pero vamos a desarrollarlo un poquito. Parece ser que aquí el último mono es Tolkien y no pinta nada en su obra. Sorprendente. Tienen más crédito los actores, los directores o cualquiera que no haya olido jamás un libro suyo que el propio autor. Dentro de poco veremos a Don Quijote como esquimal gordo y vegano y Sancho Panza anoréxico trans en sus aventuras por el Ártico o recorriendo, yo qué sé, la pampa argentina en donde los lugareños serán caníbales de Nueva Guinea o cherokees con ropajes del siglo de oro. ¡Qué buen guión! ¿No? Y digo yo, ¿a quién coño le importa que los actores de la trilogía del Señor de los Anillos les parezca bien la nueva adaptación? ¿No es esto una falacia de falsa autoridad? Porque en todo caso habría que preguntarle a Christopher Lee. Porque ese sí que se leyó todos los libros y era admirador de Tolkien. El problema es que este actor está criando malvas. Christopher Lee, el que hizo de Saruman. Pero esto no es casualidad y tiene un porqué. Todo esto forma parte del pensamiento e ideologías postmodernas para las que el autor ha muerto, según Roland Barthes, o el autor es una construcción social, según Michel Foucault. Y este tipo de pensadores y este tipo de ideólogos iban necesitados de tratamiento psiquiátrico urgente. Literal. Pues de eso, nada. El autor, según Jesús G. Maestro, es el sujeto operatorio que elabora y construye ideas objetivadas y materializadas en obras literarias que nos trascenderán a todos nosotros. La literatura está expulsada de las aulas y de la política, y eso, unido a la supremacía cultural dominante, implica la pérdida de libertades. Es muy retorcido todo esto, pero es así. Y esto quiere decir que se impone el chorradismo progre. Un cáncer, vaya.
Tan poca creatividad hoy en día para crear nuevas series y películas que hay que recurrir a refritos de lo ya refrito. No, no, si a mí me da igual que se hagan adaptaciones de lo que sea. Lo que a mí me chirría es que todo se manipule desde un determinado y premeditado perfil ideológico que en ocasiones no fue la idea planteada por el autor. Lo que hace que el espectador ponga su atención en cosas que para el desarrollo de esa misma obra son irrelevantes. Como si importara mucho que Galadriel fuera la imagen de mujer empoderada por el hecho de ser mujer, al mismo tiempo que te puedes preguntar el por qué no hay orcos mujeres, ya que estamos. Y para los que no se han leído el Silmarillion, Galadriel ya viene empoderada de antes. Listos. Y eso no es lo peor es que políticos, periodistas y tertulianos pongan como ejemplos el cuento de la criada para explicar de forma absurda el sometimiento de la mujer en esa tan inexistente como ficticia sociedad occidental, al tiempo que se pasa de perfil ante lugares reales de este mundo en donde el sexo femenino está obligado a cubrirse, a someterse al marido, a ser esclava de su familia, del Estado, y encima te lo venden como algo feminista. Pues oye, que no te lo compro. Me refiero a ese tipo de personas y mujeres que se cubren aquí, arropadas por el Ministerio de Igualdad, pero no van a luchar allí. Y ya podéis parar, de verdad, sois muy pesados con lo del racismo a la hora de criticar la serie Los Anillos de Poder. Porque es que no se trata de eso. Se trata de lo dicho anteriormente, lo que se persigue amoldando obras de antes a la ideología hegemónica actual. Por eso sería conveniente que empezásemos a manejar su lenguaje. Cuando se dice Tolkien no es dueño de su obra, sino de la cultura general, en realidad lo que se quiere decir es de la ideología dominante. Pero mira, sabes que se pongan como se pongan, los orcos seguirán siendo los malos de tez oscura. Y voy a aprovechar para lanzar un mensaje a todos estos lloricas, creadores de contenido, que se tienen que autocensurar. No es necesario autocensurarse. Tenemos un lenguaje que es riquísimo. Y queráis o no, Google está configurado en inglés. La riqueza del idioma español te permite saltar la censura. ¿Cómo? Pues preguntadles a todos aquellos que tuvieron que pasar una censura en tiempos más duros que los de hoy. Empezando por Quevedo. Entre el clavel y la rosa, su majestad es coja. Su majestad es coja. Es simplemente un poco de ingenio. Nada más. Todo partido político, medio de comunicación, programa de metodología y últimamente las series, por no hablar de algunos youtubers y creadores de contenido de la batalla cultural, deberían llevar previamente un warning o un aviso tal que así. Lo que van a leer, ver y escuchar tiene como único fin el entretenimiento, el adoctrinamiento y darle a usted el chute necesario para satisfacer su sesgo de confirmación. No dudaremos en recurrir al clickbait, título sensacionalista, injuria o difamación sin ningún tipo de piedad por su adversario. Le garantizamos que usted tendrá siempre la razón y su enemigo ideológico será aplastado. Hasta el día siguiente, que milagrosamente volverá a resucitar porque necesitamos a su enemigo. Porque si no, ¿de qué vivimos? Sabemos que la justicia va más lenta que la desinformación y viraliza menos, es decir, jugamos con ventaja. También le avisamos de que nuestro contenido es perjudicial para su salud mental si se toma en serio, que todo nuestro circo es fruto de la ficción. Y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Lo hacemos aposta con dolo, alevosía y a la luz del día por nuestra condición de manipuladores, estafadores y oportunistas, ya que en ningún caso predicaremos con el ejemplo. Pero ¿a quién coño le importa la verdad cuando le damos lo que a usted le parece que necesita gracias a nuestro excelente equipo de ingeniería social? Hasta el próximo.